Que la que mi gente Dios me los bendiga. Quisiera hablar de un tópico que no muchas personas hablan, y este tópico que voy a hablar es sobre los pecados dentro de los ministros, evangelistas, pastores, secretos que no se atreven a hablar. Y la mayoría de estos pecados son sexuales, envolviendo la pornografía, la masturbación, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Es bien importante que nosotros hablemos de estos temas porque pasa mucho y se habla muy poco. Yo creo que, primero que nada, muchas veces se le da plataforma a personas demasiado rápido. Yo creo que debería implementarse un plan en el cual la persona pueda crecer y después de que se note el fruto del crecimiento, la madurez espiritual, entonces puede ir afuera. No que no puede predicar, claro que puede predicar a las almas afuera, etcétera, etcétera, pero darle una plataforma es muy diferente. También quería mencionar que Pablo estuvo aprendiendo sobre la palabra del Señor sobre 3 años antes de salir a predicar. Eso es muy importante que nosotros nos tomemos de nuestro tiempo antes de salir a predicar en un ministerio. Pueden predicar personalmente, yo estoy súper de acuerdo con eso. Predicar de persona en persona, desde el momento que te conviertes, dar testimonio de lo que Jesucristo está haciendo en ti, pero tener una plataforma y comenzar un ministerio conlleva mucho trabajo, conlleva mucha dedicación, conlleva mucha separación con Dios, mucha santificación. Yo creo que deberían tomarse su tiempo para que ustedes puedan construir una relación sólida con Dios, cosa de que cuando vengan las tentaciones, vengan las tormentas y todas estas cosas, ustedes puedan estar firmes en la fe, en el conocimiento de Jesucristo, y que ningún viento los pueda mover. Porque entonces ya hay muchas personas mirándolo, entonces lo que van a hacer es que van a dañar su testimonio y muchas personas van a señalarlo. Entonces el mundo siempre está al pendiente del cristiano que caiga. Yo personalmente, cuando le entregué mi corazón al Señor, tuve muchas batallas con el problema sexual, con la fornicación, tuve muchas batallas con la masturbación y la pornografía, y estuve peleando por varios años con esto. Gracias a la gracia de Jesucristo y la misericordia del Señor, nunca me rendí, sino que seguí peleando la buena batalla de la fe, y el Señor finalmente me hizo libre de esto. Me hizo libre de la pornografía, de la masturbación, etcétera, etcétera. Y hoy día puedo dar testimonio de que Dios es un Dios fiel y que Dios puede hacer libre a estas personas que están luchando con esto, que a veces piensan que sería imposible. Déjame decirle que si tú mueres a la carne, el espíritu es el que lidera tu cuerpo, tu vida, y entonces tú puedes vivir una vida separada para Dios. ¿Que hay tentaciones? Siempre. El enemigo va a tratar de buscar las debilidades tuyas y volvértelas a traer para hacer que tú caigas, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero una persona que está cimentada en la palabra de Dios, dice Jesucristo, que Él lo compara como aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Y mira lo que dice: aquel que escucha estas palabras y las pone por práctica es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Y este es por ustedes, ministros. Y no solo los ministros, para todo el mundo, pero específicamente ustedes. Aquel hombre que escucha las palabras de Jesucristo y las cumple es como el hombre que construye su casa sobre la roca. ¿Y cuáles son las palabras? Si tú lees el capítulo 5 al 7 del libro de Mateo, vas a encontrar el Sermón del Monte, donde Jesucristo te da una de las enseñanzas más importantes para el cristiano, para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquel hombre que cuando lee el capítulo 5 al 7 lee estas palabras y las pone por práctica, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos mueve a hacer la voluntad de Dios, entonces Dios lo compara con un hombre que construye su casa sobre la roca, que es Cristo. Vienen los vientos, tormentas, vienen todas estas cosas, y entonces, como su base es fuerte, está cimentada en la palabra, no se derrumba su casa. Mas aquel hombre que escucha las palabras, están hablando de personas que escuchan las palabras, saben lo que la Biblia dice, pero no las ponen por práctica porque su vida espiritual está muerta, entonces su base es débil y su construcción, su casa, se derrumba porque no pone en práctica lo que la palabra dice. Y para poner en práctica lo que la palabra dice, necesita haber comunión con Dios, una vida de oración, una vida de lectura bíblica, de separación para Dios. Yo les recomiendo a ustedes, ministros, pastores, evangelistas, a todos ustedes, ujieres, que por favor mantengan una vida sólida. Que si tienen un problema con un pecado, hablen con su líder. Si usted no se atreve a hablar con su líder y su líder
los pisotea, eso no es un líder verdadero. Porque el pastor, el líder verdaderamente lo que hace es que ayuda a la persona. Te va a reprender, pero te ayuda a crecer espiritualmente. Si un líder no está haciendo esto, ten cuidado. Si un líder te dice que está bien, que eso es normal, ten cuidado. Porque tampoco nosotros podemos decirle a las personas, vive tu vida pecaminosa, haz lo que te dé la gana, que la gracia de Dios lo cubre todo, porque eso es peligroso, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y hablo de estos tópicos sexuales porque es lo más común que se ve, que un ministro, un líder, un pastor, un evangelista está sufriendo por masturbación, por pornografía, y no se atreve a hablar porque tiene miedo de lo que la gente diga. Hable con su pastor, hable con su líder, sea honesto, hable con Dios. Verdaderamente arrepiéntase de ese pecado. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Tú sabes cuándo tú vas a dejar de hacer eso? Cuando tú le des más peso a la palabra de Dios que a tu propio pensamiento. Hay personas que preguntan, ¿cómo yo puedo dejar de pecar? Mientras tú le des más peso a tu mente que a la palabra de Dios, tú no vas a vivir una vida separada para Dios. Entonces, cuando viene un pensamiento, una tentación a tu mente, y viene la palabra de Dios, y como tú entiendes el poder, la magnitud de la palabra de Dios, y tú le das más peso, en vez de darle cabida y dejar que ese pensamiento se convierta en un sentimiento y convertirlo en un pecado, tú le das mucho más peso a la palabra de Dios, y la palabra de Dios contraataca ese pensamiento, esa tentación, y entonces comienzas a actuar conforme a la palabra de Dios y comienzas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios te bendiga.